A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasaría si la fantasía por un momento se olvidara de los castillos y los caballeros, si nos llevara a un imperio de pirámides, con dioses que son, bueno, de carne y hueso? Pues justo de eso se trata la increíble trilogía que vamos a desgranar hoy, Obsidiana y Sangre, de Aliette de Bodard. Y es que esta idea es literalmente el motor de toda la historia. Ojo, aquí no hablamos de fe, de creer en algo intangible. Hablamos de una realidad palpable. Dioses que caminan entre la gente, que tienen sus propias agendas, que exigen, y que si se les molesta, tienen el poder de, bueno, apagar el sol. Así que, ¿qué vamos a ver? Primero, cómo esta saga le da una vuelta de tuerca a la fantasía. Luego, conoceremos a su protagonista, que es de todo menos típico. Veremos cómo un simple asesinato puede poner en jaque al universo entero. Y finalmente, intentaremos entender su visión del mundo, que es diferente. Muy bien, entremos en materia. Lo primero que salta a la vista con Obsidiana y Sangre es su mundo. De verdad, es una bocanada de aire fresco. Se siente completamente distinto a lo que solemos leer. Es que, a ver, la fantasía que conocemos casi siempre tiene ese aire a la Europa medieval, ¿no? Caballeros, castillos, reyes. Pero acá nos olvidamos de todo eso. El escenario es otro. El poder no está en una corona, sino en los sumos sacerdotes. Y las conspiraciones no se cuchichean en salones del trono, sino a los pies de pirámides gigantescas. Y es que la autora nos sumerge de lleno en Tenochtitlan. Y no es un escenario de cartón piedra, para nada. Es una recreación súper detallada y llena de vida. Un mundo donde es imposible separar la política de la religión y la magia, por supuesto, está en todas partes. Para quienes se pregunten, sí, es una trilogía completa. Son 3 libros que cuentan una sola gran historia, así que es clave leerlos en orden. La trama va creciendo y cada libro se apoya en el anterior. La genia detrás de todo esto es Aliette de Bodard. Es una escritora franco-estadounidense que se ha llevado premios como el Nébula y el Hugo. ¿Y por qué es tan reconocida? Justamente por esto, por crear mundos que se salen de la norma, que exploran culturas no occidentales con una profundidad increíble. Bueno, ya hablamos del mundo. ¿Qué tal si conocemos a quien nos va a guiar por él? Y les adelanto algo, no es el típico héroe de fantasía. El protagonista se llama Acatl, y su cargo es, digamos, imponente. Es el sumo sacerdote de Mictlantecutli, nada más y nada menos que el dios de la muerte. Pero su trabajo no es solo hacer rituales, no. Él es una especie de consejero político y, lo más importante para la trama, un investigador divino. Cuando algo huele mal, cuando un crimen amenaza el equilibrio del cosmos, a él lo llaman. Y aquí está lo genial de Akatomet. Rompe con todos los clichés. Al ser el sacerdote del dios de la muerte, uno esperaría a un villano, ¿cierto? Pues no. Él es un tipo serio, meticuloso, súper devoto. Su meta no es el poder, sino mantener el balance del universo. En la práctica, actúa más como un detective reflexivo que como un sacerdote de un dios al que todos temen. Y esto nos conecta directamente con el corazón de la historia, porque cada libro, en el fondo, es una novela de misterio. Un ¿quién lo hizo? Pero, cuidado, las consecuencias aquí no son para nada comunes. Es que, en este universo, un crimen no es solo un crimen. Especialmente si involucra magia prohibida. Es algo mucho más grave. Es como hacerle una grieta al tejido mismo de la realidad. Un acto así puede debilitar a los dioses, desestabilizar el cosmos, básicamente poner en riesgo todo lo que existe. Y la estructura de cada libro es fascinante. Empieza casi como un procedimiento policial. Ocurre un crimen y Acatl tiene que investigar. Pero las pistas lo van llevando cada vez más profundo, hasta destapar conspiraciones políticas y finalmente amenazas de nivel cósmico. Es una mezcla perfecta entre novela negra y fantasía de la más alta. Y esta frase lo dice todo, ¿no? Si un ritual falla, puede significar que el sol no saldrá mañana. O sea, las apuestas no podrían ser más altas. No estamos hablando de perder un reino o una batalla. Hablamos de que el sol podría no salir. La tensión es brutal y constante. Y con esto llegamos al aspecto que para muchos es el más interesante de la saga. Cómo nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas sobre lo que está bien y lo que está mal. El gran acierto de la historia es que no juzga. Simplemente presenta un mundo con su propia lógica, una lógica interna muy coherente. Y eso nos obliga, como lectores, a dejar de lado nuestros prejuicios para intentar entender por qué los personajes hacen lo que hacen, desde su perspectiva. Un ejemplo perfecto es el tema del sacrificio. Desde nuestra óptica puede parecer algo terrible, pero en el contexto de este mundo no es crueldad gratuita. Es una necesidad,
Es una parte fundamental del sistema, como el combustible que mantiene a los dioses con fuerza y al universo girando. Y ahí está la magia de la narración. La atención no viene de si estas prácticas son buenas o malas, sino de comprender por qué, para ellos, son absolutamente vitales para que el mundo sobreviva. Te empuja a ver las cosas desde un ángulo completamente nuevo. Entonces, para ir cerrando, ¿qué nos llevamos de Obsidiana y Sangre? Primero, un mundo de fantasía que se siente totalmente nuevo. Segundo, una historia de detectives donde lo que está en juego es, literalmente, el universo. También, una mezcla increíble de intriga política, magia y religión. Y, por encima de todo, una narrativa que de verdad desafía la perspectiva de quien la lea. Al final la saga nos deja pensando en algo mucho más grande que el misterio de turno. La pregunta que queda flotando es, ¿qué sacrificios estaríamos dispuestos a aceptar si creyéramos de verdad que de ellos depende que el mundo siga existiendo? Es una pregunta potente, que se queda resonando mucho después de cerrar el último libro.